en ese cambio, ¿no? Está claro. A ver, Axel. Sí, a mí me parece que la cuestión en Chile, por supuesto que remite a las diferencias entre distintos esquemas económicos en general y políticos, sociales. Y yo no puedo hacer más que recordar lo que ocurrió en Argentina en los 90 porque fue mi época de estudiante. Y en aquel momento la verdad es que estuvimos a poco de que Argentina fuera hoy Chile en el terreno educativo, porque durante los 90 uno de los principales pilares de la desestructuración del estado de bienestar era justamente el ataque a las prestaciones del gobierno y en particular a la educación pública y gratuita, porque es una particularidad de nuestro país que no se repite tan claramente en otros países. Una universidad, en el caso de la educación superior, de lo que sería la educación universitaria, es bastante inusual. Acá hay una universidad pública, gratuita y de altísimo nivel, a escala regional, a escala mundial, y comparado incluso con los experimentos privados que se hicieron a partir de los 90. Que en los 90 hubo un avance muy importante para arancelar la universidad. El gobierno de Menem, por eso digo, estuvimos muy cerca, porque el gobierno de Menem lanzó una embestida con la ley de educación superior que justamente iba encaminada en la dirección de terminar con la universidad pública, en particular a través de aranceles, y siempre que hay un intento de introducir el arancel, se presenta como, bueno, una módica contribución, casi una cuestión de justicia, porque los más pudientes, ¿por qué tienen que ir? La clase media va a la universidad. Ahora, el camino del arancelamiento de la educación pública, que en países como el nuestro remiten justamente a todo el proceso social, económico, porque en países de no tan alto nivel de desarrollo como otros, la educación y la educación universitaria es un pilar del progreso, del desarrollo, es decir, no es algo que se pueda dejar en manos del mercado. Y lo que se ha intentado hacer en el país en los 90 con la educación pública es aplicar el modelo chileno. Y el modelo chileno, además, y esto es muy cercano a mis propias inclinaciones teóricas, etcétera, es que los argumentos para aplicar el arancel siempre fueron argumentos de tipo económicos, ¿no? Que era conveniente, que el estudiante se iba a esforzar más, que al endeudarse después, si llegaba al éxito, entonces iba a poder devolver. Bueno, todo un modelo importado de países desarrollados que se trató de aplicar en la región. Y se presentaba la educación chilena como un modelo alternativo. Ahora, concretamente, acá no se aplicó el arancel porque hubo una resistencia por parte de los estudiantes. Hubo una resistencia por parte de algunos docentes, también de la comunidad educativa, una resistencia al arancelamiento que justamente lo que impidió es el avance, pero no es un avance tan definitivo, pero no que no entrara la privatización de la enseñanza, porque eso es algo de que también ocurrió en los 90 en la propia Argentina, porque efectivamente al al desfinanciar las universidades se vieron volcadas a tener que recaudar recursos de diferentes formas, que es una forma muy perversa, un modo muy perverso del arancelamiento, de la privatización, porque entonces para investigar hay que ir a pedirle fondos al sector privado, al Banco Mundial, etcétera. Entonces parte de la investigación quedó privatizada, muchos elementos de la educación pública en la Argentina quedaron pero privatizados. Axel, ¿y qué pensás de lo que está pasando en Inglaterra, que tiene también más que ver con una crisis estructural que está viviendo Europa alrededor de sus economías? Me parece que el momento actual, por supuesto, es un momento que primero hay que enmarcar en el enorme malestar, crisis, ¿no?, para llamarlo de alguna manera. Se habla de estancamiento, depresión, crisis, recesión, pero en el contexto de la crisis mundial a esta altura, claramente declarada, que se inicia, digamos, como episodio en 2008, después creo que cuando pasemos a otras partes de la discusión vamos a poder hablar un poco de la crisis financiera, pero esto es una manifestación más, entiendo yo, de la crisis económica. Y el caso europeo es un caso peculiar, porque aunque esto empieza en Estados Unidos y todavía se desarrolla en Estados Unidos, Europa la tiene muy complicada por diferentes cuestiones que hay que ver país por país, pero en su conjunto. En primer lugar, Europa es un conjunto de países que ha creado esa Unión Europea, que vino acompañado de una unión monetaria que pretendió homogeneizar desde el punto de vista de las políticas monetarias a toda Europa. Inglaterra es un caso particular porque está fuera de la Unión Monetaria, que está dentro de la Unión Europea. Pero lo que tenemos en Europa es que ese intento de concentrar, condensar las economías europeas como para competir y hacerle frente a la economía norteamericana, hoy está haciendo agua por todos lados de diferentes maneras, porque cada uno de estos países se encontró con que se estaba haciendo una unión, que era una unión básicamente financiera, pero no hubo
todos los elementos que deben acompañar a la integración económica, que son cuestiones productivas, es decir, no se han coordinado las políticas productivas de Europa, de ninguna manera. Entonces cada país en ese contexto se dedicó a un vale todo y se fue especializando en otra cosa, y hoy vemos que las situaciones de los países europeos difieren mucho según cómo estaban antes de entrar a la comunidad. Y en este momento, indudablemente, esto que está pasando, ya pasó en Francia también con los inmigrantes, los segmentos más desprotegidos son los primeros que reaccionan. Y no es raro que esto se trate de criminalizar, pero son los primeros que reaccionan. Y el otro dato fundamental para Europa y para Estados Unidos es que durante los últimos 30 años hubo un fuerte debilitamiento de las organizaciones de los trabajadores, de las organizaciones tradicionales que permiten articular la protesta. Por eso también son sectores desprotegidos y a veces marginales no digo en el sentido de gente que, digamos, que está en una situación muy mala. Pero tiene su propia forma de organización, Axel, que eso yo creo que es lo interesante y lo novedoso en esta manifestación. Por eso el gobierno inglés quiere prohibir, por ejemplo, que la gente use los teléfonos, digamos, para chatear, los BlackBerry, qué sé yo. Digamos, como que el problema en realidad es que la gente se está comunicando alrededor. Pero no hay líderes, ni en España, ¿no? Aparece... Claro, no hay líderes, no hay liderazgos claros. En el caso de Gran Bretaña creo que incluso hay, digamos, es una peculiaridad que tiene que ver, en mi opinión, con los países, digamos, agresivos, como es el caso de Gran Bretaña o Francia, que además han sido colonizadores, que tienen, digamos, un sector de la población vinculado a sus colonias y que están muy marginalizados, que tienen esa cosa, digamos, violenta y agresiva. Bueno, vemos lo que está haciendo Francia con Libia o lo que hizo Gran Bretaña simplemente cuando la presidenta habló de negociaciones, son respuestas muy duras y muy agresivas. Me parece que eso hay como que circula en las sociedades estas. Esto, digamos, esto que sería como un entorno general de violencia se suma, en el caso de Gran Bretaña, con un gobierno conservador, como es el de David Cameron, que puso a los pocos meses de asumir un recorte brutal, dejó muchísima gente en la calle, recortó a los estudiantes, triplicó los aranceles universitarios, hizo un rechequeo, llegó a hacer un rechequeo de los casos de los minusválidos para ver si correspondía que le siguieran dando subsidios o no. O sea, una cosa muy cerró brutal. los centros culturales, cosas por el estilo, digamos, un nivel de achicamiento muy así Pero metafísico. además me parece que esta explosión que se dio, me parece que no alcanza con explicar la crisis social, ni siquiera la humillación racial, porque es como, digamos, nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de protestas. Hay una protesta que es la de, bueno, querer más trabajo, querer mejores condiciones. Después hay otra protesta, como fue desgraciadamente en el 2001 el caso de los piqueteros, donde están fuera del sistema, pero se sienten ciudadanos con derechos y pelean por entrar en el sistema. Estos grupos me parece que están en un escalón inferior, es decir, ni siquiera están en el sistema ni se sienten ciudadanos de derecho como para entrar al sistema, y es la violencia pura contra el sistema. Claro, cuando entran es para irrumpir, digamos. ¿Puedo hacer un comentario? Claro. Porque también eso que vos comentás, con lo que coincido, es un signo de época, porque toda la fase, llamémosla neoliberal, tuvo para los que son trabajadores, que es la gran masa de la sociedad, ¿no? Tuvo este elemento de fragmentación muy llamativo. Pasó en todos los países periféricos, se nota mucho, porque todo lo que era empleo formal se convirtió en empleo de peor calidad, informal, y digamos, hay toda una escala que en la época, digamos, de los 40 en adelante hasta los 70, se daba una uniformidad más clara de la clase trabajadora, vinculada al empleo, y a un empleo más o menos de la misma calidad. Lo que empezó a pasar es que se fragmentó la clase trabajadora. Entonces eso generó que haya diferentes situaciones dentro de lo que es el pueblo trabajador, los que viven de salarios. En América Latina ese fenómeno también a veces toma la forma de inmigración ilegal o legal, racismo, es decir, que se generan porciones de los trabajadores, de la sociedad, de los empleados, que están en buenas condiciones, y de ahí para abajo. Y en el caso europeo, y en el caso norteamericano con los latinos muchas veces, con esto de México y los que entran y salen ilegalmente, también esto funciona como un elemento de explotación para los empresarios, para los capitales. Ustedes vieron que los empleos de más baja calidad lo tienen los inmigrantes ilegales. No dejan de ser asalariados, no dejan de ser trabajadores, pero se encuentran en una condición en donde, a pesar de tener empleo, muchas veces están marginados. Están marginados de la jubilación, de las prestaciones sociales, están marginados.
Y yo creo que uno de los elementos importantes de la etapa que se inicia en Argentina en 2003 es justamente las tendencias hacia el blanqueo, hacia la sindicalización, hacia la reorganización de la sociedad en el marco de su posición como trabajadores. En estos países no se da, entonces se empieza a ver que los primeros que sufren, y esto además se expresa socialmente de formas tremendamente reaccionarias y repugnantes, ¿no? Como son el racismo, ¿no? Pero que muchas veces están vinculadas a la crisis económica, porque cuando llega la crisis económica y hay menos empleo, yo me acuerdo en los 90, bueno, y todavía lo está diciendo el ingeniero Macri, ¿no? Que dice, no, el problema son los paraguayos, los bolivianos que nos usan los hospitales. Digamos, este tema del otro, que en realidad es un trabajador y además... Había piches con el tema. Hay gente que digamos, los empresarios viven de explotar a estos trabajadores. En los países como aquellos hacen el servicio doméstico, son los que atienden hogares, o sea, un empleo muy frágil, muy poco, muy mal remunerado y carente de todo el marco del estado de bienestar. Es decir, el estado de bienestar se fue reduciendo, cada vez es menos universal. Por eso toda la tendencia que ha habido, y lo mismo para retomarlo de la educación, el avance del presupuesto educativo, pero al mismo tiempo una educación que abarque a todos los sectores sociales y que los contenga. Bueno, eso se acabó, y lo trágico que estamos viendo con esto es que esos modelos que nos mostraban Chile por un lado, pero también Estados Unidos, Europa, como hoy empiezan a mostrar que ante el menor, porque son crisis muy fuertes, pero tampoco es que estamos en la crisis del 30, ya las sociedades esas han perdido lo que era su esqueleto organizativo y sobre todo la capacidad del Estado de ordenar ese proceso social y al mismo tiempo de encauzarlo hacia una vía del desarrollo, de dar salida. Entonces están a la buena de Dios. Es muy interesante en ese sentido lo que pasó en el día de ayer, porque ustedes saben que Standard & Poor's le bajó la calificación a Estados Unidos, le puso una calificación de XXX cuando en realidad era triple X plus, ¿no? Así teníamos una triple A. Triple A, perdón, triple X. Es interesante, Maggi. Más que la cabeza en la luna, tenés la cabeza en Venus, vos. Por supuesto, me parece totalmente pornográfico el tema. Yo no tengo ninguna duda de lo que está pasando allí. Bueno, Standard & Poor's le bajó la calificación, aunque Obama dijo que en realidad no le bajaron la calificación. No se entiende muy bien, lo vemos, dale.